Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. En este vídeo me gustaría explicarte las características principales de la función que representa Saturno y la función que representa la Luna. Es verdad que la Luna y Saturno tienen algo en común y es que ambas funciones de nuestra psique nos están hablando de miedos que todos tenemos guardados en nuestro interior. Lo que ocurre es que esos miedos, dependiendo de si vienen de Saturno o de si vienen de la Luna, nos van a pedir cosas diferentes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ver cuál es el desafío, qué es lo que nos está pidiendo esa función, qué es lo que nos está pidiendo nuestro Saturno natal o nuestra Luna natal. Cuando hablamos de la luna, la función que representa la luna siente. A través de la luna nosotros nos conectamos con nuestra vulnerabilidad, nos conectamos con esa parte más frágil y que nos conecta con la memoria, con una memoria del pasado. La luna también nos lleva a conectar con miedos que están en nuestro interior y que nos piden que aprendamos a ser madres de ellos. Esto es súper importante para poder entender la luna. La luna nos pide que seamos madres de nosotros mismos y que cuando aparecen esos miedos que trae nuestra luna natal, seamos capaces de abrazarlos, seamos capaces de darles el amor que necesitan para poder sanar. Por eso, los miedos que ocultan nuestra luna, lo que nos pide es que seamos capaces de darles amor para que se transformen y así dejemos de estar sometidos a nuestro mecanismo lunar. En el caso de Saturno es algo diferente. El área de vida donde se encuentra nuestro Saturno natal y el signo en el que se encuentra nuestro Saturno natal, de lo que nos está hablando es de miedos que traemos del pasado. Nos está hablando de nuestro karma, aunque en realidad toda la carta es karma, pero hay determinados puntos que son más significativos en cuanto a eso y obviamente Saturno, que es el dios del karma, es uno de ellos. Y ese área específica de vida lo que nos está pidiendo es responsabilidad, es trabajo, es disciplina para que podamos con el paso del tiempo madurar y convertir ese miedo que teníamos en una maestría. Porque Saturno también es el maestro. Saturno es como si fuese un tirón de orejas. Saturno viene a decirnos, mira este área de tu vida, mira esta cualidad, porque en el pasado no supiste disciplinar correctamente, no supiste integrar correctamente esta energía y ahora te la traes para que con tu trabajo, desde tu responsabilidad, consigas integrar de una forma equilibrada y sana esa cualidad energética y ese lugar donde Saturno está, ¿no? Y por esa razón, lo que nos demanda la Luna es completamente diferente a lo que nos demanda Saturno. Saturno esconde miedos, pero esos miedos nos obligan a trabajar para superarlos. Y la luna esconde miedos que lo que hacen es invitarnos a que los abracemos, a que les demos de alguna manera cobijo, nutrición para que se transformen. La luna está conectada y representa a la madre y Saturno es el maestro que a base de trabajo consigue transformarlo todo y consigue llegar al éxito. Si, Voy a poner un ejemplo para que sea más fácil de entender. Si yo tengo la luna en Géminis, la luna en Géminis esconde una inseguridad, una debilidad, una fragilidad, un miedo. Y ese miedo es el miedo a no saber, a no tener la suficiente información, a no ser lo suficientemente inteligente.
Y una persona, si yo tengo la luna en Géminis y me someto a mi mecanismo lunar, lo que voy a hacer es estar constantemente buscando información, queriendo controlar desde la mente, queriendo saberlo todo y teniendo, bueno, pues, y buscando la manera de tapar ese miedo. Si yo siento que no soy lo suficientemente inteligente y lo que hago es leer mucho, buscar mucha información, al final esa memoria sigue existiendo en mi interior. ¿Y qué es lo que yo debo de hacer si tengo la luna en Géminis? Necesito ponerme en contacto con esa almudena que existe en mi interior y que cree que no es lo suficientemente lista ni inteligente, que no sabe lo suficiente, que no es intelectualmente muy capaz, y ser madre de ella, decirle que claro que es inteligente, ponerla en valor, reconocerla, para que así la cualidad geminiana, para que así esa luna en Géminis despliegue los dones y talentos que tiene. Son personas muy inteligentes, muy comunicativas, personas muy, muy curiosas, muy ávidas de conocer, pero para que ese don y talento lunar pueda manifestarse antes, el dueño o la dueña de una luna en Géminis necesita abrazar ese miedo, necesita ser madre de ese miedo para que ese niño o esa niña que habita en su interior y que siente esa inseguridad pueda progresivamente ir sanando ese miedo desde el amor, desde la nutrición, desde el cobijo, desde eso que arquetípicamente representa la madre. Y si yo tengo mi Saturno natal en Géminis, yo también tengo un miedo a no saber, un miedo a no ser lo suficientemente inteligente, un miedo a hablar y a comunicar lo que pienso porque creo que nunca va a estar a la altura de los demás. Y ese miedo viene también del pasado y tiene que ver con el hecho de que en el pasado no supe equilibrar bien esa energía. Y al tener a Saturno en Géminis, Saturno lo que me va a pedir es que con el paso del tiempo y después de haber estudiado mucho, haber aprendido, haber ido ganando confianza en todo ese conocimiento que iba adquiriendo, en todo lo que he estudiado, en, en todo lo que representa la cualidad geminiana, con el paso de los años me voy a convertir en maestra de la cualidad de Géminis. Me voy a convertir en alguien que probablemente cuando hable siente cátedra. ¿Por qué? Porque una persona con Saturno en Géminis, el miedo que tiene a no saber, el miedo que tiene a no tener suficiente información, le impulsa a buscar esa información, a aprender, a estudiar más. ¿Y en qué la convierte? En alguien, en un maestro, una maestra de esa disciplina. Esa es la diferencia principal entre lo que nos pide la función de Saturno y lo que nos pide la función lunar. Ambas funciones nos están hablando de miedos que traemos, ¿no? Miedo lunar lo traemos a través de la memoria, perdón, a través del útero y Saturno nos habla de nuestra experiencia kármica, del pasado y ambas funciones, ambos arquetipos se están refiriendo a miedos, pero la forma de sanarlos, la forma de convertirlos y devolverlos al amor es muy diferente. Saturno nos pide trabajo y responsabilidad y la luna nos pide nutrición, cobijo, incondicionalidad, nos pide que aprendamos a ser madres de nosotros mismos. Y eso, bueno, obviamente pasa con cualquier cualidad. Si yo tengo la luna en Aries, la luna en Aries esconde un miedo a perder autonomía, a perder independencia, a dejar de ser yo. Está
casi en modo reactivo constantemente. Cualquier, cualquier acto de vulnerabilidad, de proximidad, hace que la persona se defienda por miedo a perder esa vitalidad, ese impulso, ese fuego. Una persona con Saturno en Aries no tiene bien regulada la función que representa Aries y tiene miedo a esa cualidad. Una persona con la luna en Aries tiene que, al conectar con su niño, su niña interna, tiene que aprender a enseñarle que no hace falta que reaccione de forma tan impetuosa, que se impaciente tanto. Ese niño o esa niña necesita ir ganando la seguridad de que no va a perder independencia, no va a perder autonomía, aunque se vincule con el otro, aunque genere vínculos, vulnerabilidad. Esa persona necesita que, si yo tengo la luna en Aries, necesito calmar, tranquilizar a esa niña que vive en mi interior, que tiene una tendencia ilimitada a huir y a escapar, para que progresivamente vaya siendo capaz de respirar, de estar tranquila y que así no emita esa respuesta tan reactiva. Em, Porque de alguna manera es una niña que ha crecido con esa defensa, ¿no? Con esa sensación de que solo vale la reacción, la lucha ante lo que viene de fuera. Pero si yo tengo a Saturno en Aries, el paso de los años y el miedo que tengo a ser yo, a impulsarme de forma autónoma, a abrirme camino, a luchar por lo que deseo, va a hacer que a través de las experiencias de la vida, poco a poco, vaya ganando maestría en esa cualidad ariana y cada vez sea más, más independiente, más autónoma, cada vez sea más consciente de que todo lo tengo dentro, de que puedo impulsarme por mi cuenta en esta experiencia. Ambas nos están hablando de cualidades, de características de la energía ariana, pero la forma de responder ante ellas es muy diferente. Si tengo la luna en Acuario, en mí existe una niña que siente que no encaja, que siente que es muy diferente, que está rodeada de gente, que tiene amigos, pero que nunca llega a pertenecer a esos grupos. Y esa niña que habita en mi interior, si tengo la luna en Aries, lo que me está pidiendo es que sea madre de ella y que la haga sentir segura, que le recuerde que me encanta lo diferente que es, que está bien ser diferente, que yo la sigo queriendo, aunque tenga una forma de pensar distinta. Si tengo a Saturno en Acuario, em, tengo miedo a, a mi diferencia, tengo miedo a hacerlo distinto, tengo miedo a, a ser libre, tengo miedo a todo lo que representa la energía acuariana. Y el paso de los años, la disciplina, el trabajo, el afrontar ese miedo me va a llevar a convertirme en una maestra de la energía acuariana. Y con el paso del tiempo me voy a convertir en una persona muy libre, muy transgresora, muy creativa, que está muy en paz con esa forma de pensar tan diferente y tan única que de alguna manera le hace no pertenecer o le hace tener la sensación de que no encaja. Con el paso de los años aprende a estar cómoda con esa energía. La clave es tener presente que ambas funciones nos están hablando de miedos y esto lo podríamos llevar también a los nodos del karma y a otras funciones, pero en el caso de la Luna y Saturno me parece muy importante ver la diferencia, especialmente por lo que nos pide desde un punto de vista terapéutico. Cada una de ellas nos piden cosas diferentes. Saturno nos pide madurez y responsabilidad, nos pide trabajo duro, nos pide disciplina, nos pide que aprendamos a regular la función, la cualidad del signo en el que se encuentra, y la luna nos está mostrando una memoria, nos está mostrando una memoria que traemos
a través del útero y que lo que nos pide es amor. Lo que nos pide es conectar con nuestra madre interna, con nuestra capacidad para abrazar ese miedo y de alguna manera, a través de ese abrazo, de ese cobijo, de ese amor, permitir que se vaya transformando y así poder desplegar las cualidades y los dones y talentos que también contiene nuestra luna natal. Nada más, espero que esta información te haya resultado útil. Si es así, te agradezco como siempre mucho que le des al like a este vídeo. Si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y a darle a la campanita para que puedas recibir información de cuando publico. Te recuerdo que en el cuerpo de este vídeo vas a encontrar información sobre el curso Como a ti mismo, 6 semanas de trabajo personal para que puedas mejorar y transformar la relación que tienes contigo mismo. Si te suscribes a mi news dominical, en la que todos los domingos no solo envío información sobre mis actividades, sino que también publico una inspiración, un texto para la semana, al hacerlo a través de mi web, www.almudenamiguelañez.com, vas a poder descargarte de forma completamente gratuita una guía práctica de introducción a la meditación. Nada más, hasta el próximo vídeo, te deseo que tengas un muy feliz presente.